Bueno, esta noche, mis amados hermanos, vamos a seguir avanzando un poquito más. La propuesta que tenemos para esta noche es seguir avanzando en el capítulo 11. Ya estamos bien adentrados en el capítulo 11, mi hermanos. A ver, usted vaya, tome la escritura, por favor. Vaya ahora al capítulo 11, porque el capítulo 11 nos ha dado, el apóstol Pablo nos ha estado brindando una idea. ¿Cuál es esa idea? Pablo está hablando a estos cristianos que están en Roma. Es la carta a los romanos. Y ahí Pablo está en esta idea que está desarrollando, mostrándole al pueblo. Pablo le está mostrando a los judíos convertidos y a los cristianos convertidos, que eran los gentiles, les estaba mostrando una gran verdad. Es tremendo lo que Pablo va a decir aquí, porque él va a utilizar una figura como, vamos a decirlo, una figura sacada de la naturaleza. Ustedes saben que para el pueblo de Israel era muy común el árbol del olivo, ¿no? El árbol del olivo. ¿Ustedes saben qué es el árbol del olivo? A ver si alguien aquí en la sala me dice qué piensa que es el árbol del olivo. ¿Se anima alguien? ¿Qué es el árbol del olivo? ¿Nadie? ¿No es el que da las aceitunas? Sí, señor, mi hermano Alex. Es conocido por su aceite principalmente. Claro, era un árbol muy importante para los tiempos del Señor y todavía, ¿no? Todavía, ¿cuántos de nosotros no vemos las propiedades que tiene el aceite de oliva? Ahora, ¿de dónde sale el aceite de oliva? El aceite de oliva sale de las aceitunas, y las aceitunas pues pertenecen y son el fruto de ese árbol que se llama el olivo, que era muy apreciado, demasiado apreciado en tiempos del Señor. Todavía sigue siendo apreciado. ¿Cuánto no nos hablan hoy de las bondades del aceite de oliva? Y usted sabe que el aceite de oliva está costoso. Y el aceite de oliva pues tiene propiedades bastante reconocidas a nivel de la salud. Y en tiempos del Señor pues no solamente era utilizado como condimento o como esencial para la preparación de alimento, sino que también el aceite de oliva se utilizaba para las lámparas, para encender lámparas, y no solamente para eso, porque dentro del contexto del pueblo de Israel, ese aceite era utilizado en preparar lo que significaba el ungimiento para los reyes y los sacerdotes. Entonces, ustedes imagínense, ese era un árbol muy, muy especial, con un significado muy profundo para el pueblo. Tener un árbol de olivo en esos tiempos, pues imagínense. Entonces, el árbol del olivo, Pablo va a utilizar esta figura porque era común, ese árbol era común, ¿no? Usted sabe que había un huerto que el Señor tenía en su corazón. ¿Cómo se llamaba el huerto que el Señor tenía en su corazón, donde él pasaba tiempos con sus discípulos y donde él tenía preferencia para estar? ¿Cómo se llamaba ese huerto? El olivar. El huerto de los olivos. El huerto de los olivos, sí señor, el huerto de los olivos. ¿Por qué se llamará huerto de los olivos? Pues porque había muchos árboles de olivos allí en ese huerto. Era un lugar muy apreciado por el Señor. Y creo que toda esta simbología, el Señor siempre utiliza símbolos, y ustedes saben que, como dice un dicho por allí que pertenece a la sabiduría popular, dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces el Señor utiliza símbolos porque con esos símbolos Él nos muestra realidades. ¿Está levantando la mano el hermano Roberto? Sí, Carlitos. A ver, mi hermano, buena noche. ¿Qué nos quiere decir? Buenas noches para todos, bendiciones a todos los hermanos. Pues, Carlitos, yo creo, y para todos los hermanos, que
El árbol pues la rama del olivo debe ser muy representativa, como algo, no sé si de paz, reconciliación. Pues de hecho, cuando sucedió lo del arca de Noé, pues después del diluvio universal, llegó una paloma con una rama de olivo, ¿no? Una ramita de olivo. Sí, Y sí. eso creo que significa como la reconciliación de Dios con su pueblo, ¿no? Imagínense, hermano Roberto, imagínense lo que nos dice el hermano Roberto. Gracias, Roberto, por recordarnos, porque el olivo ya tiene una connotación bíblica importante desde las primeras páginas, desde los tiempos antidiluvianos, o más bien en el momento que se produjo el diluvio, después del diluvio, postdiluviano, pero desde esos tiempos ya el olivo pues deja una nota en las primeras páginas de la Biblia. Usted sabe que el Señor, allá en el libro de Génesis, se encuentran todas las raíces fundamentales de todo lo que se va a desarrollar a través de toda la escritura. Y ya el olivo aparece, como lo dice el hermano Roberto, en las primeras páginas de la escritura. O sea que si Pablo va a utilizar la figura del olivo para los israelitas que estaban en ese tiempo escuchándolo, para la gente que estaba en esa región de Palestina, que pertenecía a esa región de Palestina o a toda esa región del Mediterráneo, como eran los romanos, pues el olivo era un árbol muy apreciado, muy reconocido, un árbol que significaba para ellos mucho. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo que va a utilizar una figura que está relacionada con el olivo para hablarnos de una realidad de Dios. Qué bonito eso, ¿no? Casi que Pablo está haciendo uso de ese árbol para utilizar una enseñanza como Jesús, como nuestro Señor Jesús hacía uso de las parábolas. Entonces, hay una gran realidad espiritual que Pablo va a mencionar aquí a través del capítulo 11, desde el versículo 17 en adelante. Vamos a leer el versículo 17 al versículo 20 para que nosotros tomemos la idea de lo que el apóstol nos quiere decir. A ver si el hermano Adelmo nos puede ayudar, si tiene la bondad de ayudarnos de leer el capítulo 11 de Romanos, del capítulo 11, del versículo 17 al 20, hermano Adelmo. Amén, así dice la palabra del Señor. Romanos 11, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El 18 también. Mi querido hermano, estamos en el capítulo 11, no en el 10. Permítame. Del 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Sigo? Hasta el 20, mi hermano, hasta el 20. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Vaya, gracias, hermano Adelmo. Mire la idea de lo que está desarrollando Pablo. Esta carta iba a ser leída estaba siendo leída a la iglesia, a los hermanos de Roma, y allí habían cositas que tenían que ser aclaradas entre esa relación que debía de haber entre los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Ustedes saben que para los judíos ellos eran el pueblo elegido, como lo hemos visto tantas veces, y para ellos tenían problemas con considerar a los gentiles, tenían muchos problemas para tener comunión con ellos como hermanos, como la llamada que había hecho el Señor de que éramos hermanos. Usted sabe que ellos eran judíos convertidos al Señor, tenían al Espíritu Santo, pero de todas maneras, allí en esa vieja naturaleza quedan ciertas cosas que pertenecen a las tradiciones,
cosas que pertenecen al mundo de la religión, que tienen que ser derribadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí Pablo les estaba hablando a ellos, primero les estuvo hablando un buen tiempo a los judíos, ¿no? A los judíos conversos, que les explicó desde el capítulo 9, les estuvo explicando a ellos por qué razón no todo el pueblo de Israel había sido salvo. Ahora Pablo, este pedazo que está hablando aquí, está tratando de explicarle a los gentiles, les está hablando Pablo, porque los gentiles veían que entre los días más sucedían o los días pasaban, los que más se convertían al Señor eran gentiles. Entonces ellos también estaban de pronto pensando y considerando que los judíos habían sido desechados y que el Señor, en la progresión de lo que estaba sucediendo, pues los judíos estaban siendo rechazados por el Señor. Y Pablo les dice, ojo con eso, porque eso puede llevarlos a ustedes a que se pongan altivos. Ya vamos a ver eso, más adelante lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo le va a explicar y nos va a explicar que en esta comparación, el pueblo de Dios lo está comparando con un olivo, con un árbol de olivo. Este árbol que da las aceitunas, que da ese precioso fruto de donde sale el aceite de oliva. Y el Pablo está diciendo allí que este árbol está utilizando como una figura de comparación, pues un árbol está compuesto, ustedes saben, de su raíz, de su tallo, de sus ramas, y él de alguna manera estaba dando a entender que el olivo, ese olivo cultivado por Dios, estaba compuesto de ramas naturales. Para Pablo, las ramas naturales eran los judíos que como nación o pueblo natural fueron llamados a creer en el Señor. A ver, no nos vamos a confundir. Quiero que estemos hasta ahí claros. Pablo está diciendo que ese árbol representa a todo el pueblo de él. Y ahí estaban, por supuesto, los judíos que como nación o pueblo natural fueron llamados a creer en el Señor. Todo ese árbol representa el pueblo de Dios sobre esta tierra. Y ese pueblo, por supuesto, que tuvo unos ancestros, unos patriarcas, a los cuales le fueron dadas las promesas. Usted recuerda que todas estas promesas que tenemos hoy vinieron a través de un hombre y su descendencia. Usted sabe que allá hay 3 líneas generacionales. Ahí está Abraham, nuestro padre de la fe, como patriarca principal, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Y desde ahí el Señor nos está mostrando que hay un pueblo, que Él se ha forjado un pueblo aquí en la tierra y que ese pueblo comenzó con esos patriarcas y que todo lo que el Señor quería hacer lo ha mostrado a través de ese pueblo y que ese pueblo, por supuesto, se representa como un olivo cultivado por el Señor. Pero lo que Pablo va a decir es, ojo, ese olivo del Señor, ese pueblo del Señor, no solamente está constituido por el pueblo al que inicialmente se le dieron las promesas, al pueblo al que inicialmente se le dio el pacto, al pueblo al que se le dio la ley. No, lo que Pablo está diciendo es, voy a decirles algo. Pablo va a decir que por haber nacido de los patriarcas, había un llamado a ser de la fe, porque todo comenzó con el hombre que creyó a Dios, el hombre de la fe que es Abraham. Había un llamamiento a todos los que iban a ser de Dios, a ser de la fe. No pierda esto de arista, por favor, porque algunos van a decir que solamente la nación étnica de Israel es ese árbol. No es lo que está diciendo Pablo y ya lo vamos a ver. Había un llamamiento a ser de la fe.
Ahora, ¿qué más va a decir Pablo? Bueno, Pablo va a decir que lamentablemente no todos los que nacieron en esa línea genealógica natural, en esta condición de estar en esa línea, no todos le creyeron al Señor. Usted sabe que el pueblo, la historia del antiguo pacto nos muestra siempre la rebeldía y la rebelión de ese pueblo que por linaje natural nació en ese árbol, pero que no todos los de ese linaje no quisieron, no entraron a la fe de Dios, y solamente un remanente lo hizo. De todos los que fueron llamados como nación a entrar en ese pacto con Dios, solamente un remanente lo hizo. Por tanto, nos va a decir Pablo que las ramas que no creyeron fueron desgajadas del olivo natural. Entonces, en el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. Cuando Pablo está diciendo de ramas desgajadas, ¿a quién se está refiriendo? A ver, hermanos, si ustedes me hice entender bien. Cuando habla de ramas desgajadas, ¿a quién se está refiriendo? Levante la mano el que lo entienda y lo pueda con toda seguridad decir, hermano, se está refiriendo a tales. A los judíos, hermano. Sí, al pueblo de Israel. ¿Pero a qué parte del pueblo de Israel? A los judíos. Sí, mi hermano Adelmo, pero ¿a qué parte de los judíos? A las ramas naturales que representan ellos. A las ramas naturales. Bueno, a ver, hermano Esteban. A los incrédulos. Exactamente. Pablo se está refiriendo exclusivamente que de todo el pueblo fue llamado. Hay un llamado general, porque a través de ese pueblo es que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en la tierra. Ese pueblo que nace y se levanta en la tierra, no fue levantado en el cielo, sino fue en la tierra. Y Pablo está diciendo que aunque todos fueron invitados, no todos creyeron. Y como no creyeron todos, dice que Dios tuvo que podar ese árbol y Dios tuvo que desgajar a aquellos que no creyeron, porque finalmente ese árbol va a representar algo. Ya vamos a para allá lento. Ese árbol va a representar algo. Ahora, Pablo en el versículo 17 dice, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, cuando Pablo dice, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién le está hablando? A los gentiles. A los gentiles. ¿Pero a los gentiles qué? A los gentiles que han creído en él. A los gentiles que han creído. Muy bien. Pablo va a decir que había otro olivo en esta tierra, como quien dice que Dios considera solamente, así como Él ve dos hombres sobre la tierra, los que están en Adán o los que están en Cristo, Dios ve a dos tipos de árboles. Para traer este ejemplo, Pablo habla de un olivo cultivado y Pablo habla de un olivo silvestre. Pablo va a decir que había otro olivo que no era parte de ese olivo cultivado, que representaba a ese pueblo natural y que y ese olivo silvestre está representando a todas las demás naciones de la tierra. O sea que había un olivo silvestre. ¿Qué es un olivo silvestre? A ver, ¿qué es un olivo silvestre? Hermanos, aquí estamos. ¿Qué es un olivo silvestre? Que se da en forma natural, no necesita pues mucho cuidado para el crecer, para desarrollarse. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros como colombianos estamos muy acostumbrados a ver el frijol o frijol, ¿cómo le llaman ustedes? Frisoles en Medellín o los frijoles. Nosotros vemos el frijol como un grano generalmente grande, ¿no? De muchos colores,
algunos son pintados, algunos son más oscuros, el bolón, bueno, todos los frijoles que nosotros vemos. Cuando usted va a estudiar el origen del frijol, usted va a encontrar que a nivel silvestre, o sea, de donde vienen los frijoles que vemos hoy, todos los frijoles que vemos hoy son frijoles cultivados, mejorados. ¿Me hago entender, hermano? Cuando usted va a ver el frijol, ¿de dónde viene el frijol? Estos frijoles que comemos hoy, el frijol era cuando yo estuve como biólogo, yo pude ir a ver cuáles son los frijoles silvestres, de donde hoy tenemos las diversas variedades de frijoles que hay. Y yo me di cuenta y pude observar que el frijol silvestre es una pepita chiquitica, más pequeño que una lenteja. ¿Cómo le parece? Una vainita pequeña con una pepita más pequeñita, la mitad de una lenteja. El hombre, a través del mejoramiento, a través de estar buscando cualidades que favorecen, ha hecho cruzamientos en diversos tipos de esos frijolitos silvestres para obtener una variedad de un frijol que tenga unas características mejoradas que al hombre le gustan, que sea grande, que sea resistente, que sea con más cargado de proteínas. O sea que el frijol que vemos hoy, por ejemplo, cuando usted ve un frijol bolón rojo, yo no sé cómo le llaman en Medellín, ¿existe el bolón rojo o no existe? Bola roja. Bola roja. Es un frijol grande, es una pepa grande. Esa pepa es un frijol que ha pasado por muchas modificaciones porque se ha cultivado ya por el hombre y ese no es el estado natural del frijol. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios sí tiene un olivo cultivado y hay un olivo silvestre con otras características. O sea que Dios en ese olivo cultivado por él ha hecho muchas cosas para que se dé lo que él quiere que sea aquí en la tierra. ¿Me hice entender, hermanos, o no? Bueno, veo como un silencio hoy en la sala. ¿Está complicado el asunto, hermanos? A ver, hermano Wilson, ¿sí está allí o se fue? No, hermano, sí estoy acá. Yo he escuchado, pues yo de eso no tengo mucho conocimiento, pero son como los injertos y modificaciones que le hacen a las ramas naturales. Y entonces creo que es eso a lo que se refiere, ¿no? Que Dios injertó, pues ahí lo dice el versículo. Y es lo que logro entender mi hermano Carlos. Ya. A ver, hermana Marta Gudelo. Sí, hermanitos. Entonces, Dios ilustra la relación de él con Israel y los gentiles. Las ramas naturales del olivo representan a Israel. Las ramas silvestres representan a los gentiles, que estos fueron injertados en el olivo, que los gentiles somos nosotros. Las ramas de Israel fueron cortadas por su incredulidad, pero los gentiles fueron injertados en su lugar por la fe en Cristo. Muy bien, hermana Marta, qué bien. A ver, la hermana María Eugenia. Muy bien. Decido que olivo silvestre no fue bien cultivado, bien abonado, pienso yo, ¿no? Si no me ayudas. Que el olivo silvestre el olivo no tuvo el cultivo necesario para desarrollarse. No. Ok, mi hermana, muy bien. Hermano José Antonio. Amén, hermanos. Lo que se puede entender, pues lo que yo puedo captar ahí en el momento es que como cuando uno tiene una planta, yo le voy a poner un ejemplo, yo tengo una veranera y en mi casa, en la casa de mi abuela había una planta que era una veranera, pero tenía dos colores al mismo tiempo, debido a que ella tallaba
talló el tallo de la plantica e insertó la otra. No era de ahí, pero la acomodó, la acopló, la vendó y funcionó, digamos que ese injerto. Salieron 2 plantas y eso es muy común verlo en los viveros. Yo creo que eso es lo que más o menos, pues lo que la palabra y usted lo que nos está comentando ahí, con lo del frijol, y que hay unos que son orgánicos, que ya vienen en su vainita, y hay otros que vienen procesados, pero que al mismo tiempo tienen su función. Amén, hermano. Bueno, mi hermana, tu ejemplo estuvo muy bueno. Sí, lo que el Señor está hablando es de un injerto. Evidentemente, a través del apóstol Pablo, nos está hablando de lo que es un injerto. Dios tiene un olivo que Él ha cultivado. Es el olivo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y a los otros que no eran del pueblo de Él, porque el Señor levantó a Abraham, y Él ha cultivado ese pueblo desde hace mucho tiempo, pero ya habían otros pueblos antes de Abraham y después de Abraham han venido muchos pueblos. A esos otros pueblos el Señor les ha llamado olivo silvestre, pero entonces lo que dice aquí Pablo es que Dios hizo un injerto. ¿Y qué fue? ¿En qué consistió ese injerto? Dice Pablo que el olivo, que era el olivo natural, el sembrado por Dios, el cultivado por Dios, hubo unos que no creyeron. Como no creyeron, algo nos está mostrando Dios con ese olivo. Lo que nos está diciendo es que ese árbol representa algo. Entonces algunos dirán, bueno, el árbol solamente representa a Israel. Más allá de solamente representar a Israel, ¿qué será lo que estará representando ese olivo? Déjelo ahí para que ahora lo vamos a responder. ¿Qué es lo que representa ese olivo? Porque dice que los que no creyeron, aunque eran parte natural de ese olivo, fueron desgajados. Pero que de ese otro olivo silvestre que no tenía nada que ver con lo que Dios estaba haciendo, Dios decidió injertar unas ramitas en el olivo natural, en el buen olivo. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Por la fe. Los gentiles que han creído y que oran y que forman ahora parte del pueblo de Dios, que somos también nosotros, fuimos injertados en ese olivo. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Amén, amén, hermano. La hermana Hilda dice que representa el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En alguna forma sí. Nosotros los gentiles, los romanos que estaban allí, que eran gentiles oyendo la carta, lo que había escrito Pablo, ellos ahora entendían que ellos habían sido injertados en ese árbol de olivo, el olivo cultivado por Dios, porque ellos obedecieron al evangelio. Como obedecieron al evangelio, fueron injertados a ese olivo natural, y ahora esos gentiles reciben todas las bendiciones o toda la savia de ese olivo porque ellos tienen fe. De la manera contraria, los israelitas que no tuvieron fe fueron desgajados y apartados. El árbol del olivo, entonces, ¿a quién sustenta? ¿A quién sustenta ese árbol del olivo? ¿Me hago entender en la pregunta? El olivo representa la relación de Dios con Israel y los gentiles. A ver, el hermano Alexander. A ver, Alex, mi hermano. Se me levantó la mano. Bueno, la pregunta tuya es que ahora ese olivo, ¿qué sustenta? ¿A quién sustenta? Sí, ¿qué sustenta? El olivo hoy está sustentando tanto a gentiles como a judíos que han creído. O sea, ese olivo representa pues lo que el Señor ha querido venir levantar en los últimos tiempos, que los de Israel, los que han creído, y los que no somos israelitas que hemos creído. O sea, que esa savia que es el Espíritu nos está alimentando a los dos. A los dos, muy bien, hermano Alex. O sea que ese árbol que representa a todo un conglomerado de gentes, ¿a qué gente representa ese árbol? A todos los de la fe.
a todos los de la fe. Lo que Dios Todos está sí creen. diciendo es que yo tengo un pueblo en esta tierra y ese pueblo son todos los de la fe. Ese es el verdadero Israel de Dios. ¿Me hice entender, hermanos? ¿O no? A ver, hermano Wilson. Sí, mi hermano, que ya la iglesia representa el Israel. Por eso, pues creo que hoy en día algunos piensan y siguen creyendo que el Israel es el pueblo de Israel, los que son nacidos en la tierra allá judía, pero realmente el Israel está hablando de la iglesia. ¿Será que solamente está hablando de la iglesia? Les hago esa pregunta. ¿Será que solamente está hablando de que el Israel de Dios es la iglesia? Es una cosa buena que lanzó ahí el hermano Wilson. A ver, hermano Germán. Hermano Germán, tienes el micrófono cerrado. Sí, buenas noches. Sí, la verdad estoy meditando lo que estamos compartiendo aquí y es bien precioso, ¿no? Entonces yo me devuelvo un poquito con esa elección de ese Israel natural, porque lo muestra como ese olivo de Dios, ¿no? Y ese olivo que Dios escogió, pero que estaba llamado no simplemente porque era Israel y porque a Dios solamente le haya placido, sino porque es que la raíz de ese Israel es un hombre que creyó, es Abraham. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces, el fruto de Abraham era una simiente que también creyera. Entonces ellos estaban llamados a creer. Y nosotros ahora también como iglesia, pues, ¿por qué fuimos alcanzados? Porque el evangelio nos fue anunciado y creímos. Por ahí dice la escritura, lo leímos antes, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo que realmente es justo para Dios es cuando nosotros le creemos, pues cuando nosotros le creemos a Dios, pues Dios comienza a hacer cosas maravillosas en el corazón del hombre y a cambiarnos la perspectiva de la realidad en la que nosotros vivimos. Yo cito 4 versículos de pronto por aquí que están en Efesios, ¿no? Tal vez me voy a salir un poquitico, pero creo que eso también tiene que ver, porque con respecto a lo que tú estás preguntando, pues eso sí le da un sentido espiritual al Israel natural, pero ojo, al Israel natural que ha creído y también a la iglesia. Dice por allá en Efesios 2:11, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Entonces Dios sí tiene un propósito con esa elección de ese Israel natural, pero es para que ese Israel natural sea llamado a creer también. Entonces, fíjese el gran dilema que ha habido en el pueblo de Dios durante siglos cuando se lee este pasaje. Algunos han dicho, el olivo es el Israel natural, o sea, el pueblo judío natural. En cambio, otros hermanos dicen, no, el Israel es la iglesia. Pero yo que puedo entender lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, ¿usted qué entiende? ¿Es eso o no es eso? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, hermanos? Siempre se ha pensado que cuando se habla de ese olivo está hablando únicamente Dios de Israel como nación, como la ración étnica. Y otros hermanos llegan a decir, no, es que ese árbol representa esa la iglesia. ¿Qué representa entonces ese árbol, hermano? Usted, si digo que es la iglesia, estaría sacando a todos los del antiguo pacto, como el mismo Abraham, que también son de la fe. ¿Me hago entender?
o no me hice entender? A ver la hermana Marta, que levanta el dedito. Sí, hermanito. Espera un momentico, hermanito. Prendí el micro. Sí. Sí, hermano, es que este árbol del olivo representa la relación de Dios con Israel y con los gentiles, porque han creído. Es que la clave, mi hermana Marta, está allí. ¿En dónde está la clave? Acuérdese que les acabo de decir que ese árbol representa algo. Representa a los de la fe. A los de la fe. A Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. ¿Ellos no eran de la fe o sí eran de la fe? Les pregunto, ¿eran de la fe o no eran de la fe? Por supuesto, hermano. O sea que ellos hacían parte del Israel de Dios. Y ahora la iglesia, los que están en Cristo a través de la fe, también son el Israel de Dios. Hermano Alexander. Bueno, entiendo que lo que nos quiere llevar es que podamos entender que ese olivo natural que ha permitido injertar esas ramas que somos nosotros, pues efectivamente incluye a la iglesia, pero también incluye a los de la fe, porque pues la iglesia es como lo nuevo en Cristo, ¿no? La iglesia nace con Cristo en la cruz. Entonces ahí entramos todos aquellos que hemos creído, judíos que han creído y gentiles que hemos creído, pero también vincula a los antiguos que por la fe fueron también, forman parte de ese olivo. Los antiguos que creyeron por fe son ramas naturales que no fueron desgajadas. Entonces ese olivo los incluye a ellos, incluye también a las ramas que el Señor ha injertado y a los que han creído. Bueno, amén, hermano Alex. ¿Lo entendiste? Qué bueno, mi hermano, pero no sé si todos los hermanos lo están entendiendo. Ahí sí vuelvo a tener que preguntar, dedito arriba, si lo entendió, hermano. Bueno, por acá el hermano Esteban nos está colocando un pasaje del libro de Ruth. ¿Usted quisiera decirnos, hermanos, qué nos quiere decir con esto de que está en el libro de Ruth? Sí, mi hermanito, pues aún vemos ahí en la historia del pueblo de Israel que hubo personas como Ruth y como Rahab que no eran del pueblo étnico como tal, no eran descendientes según la carne de Abraham, pero por la fe alcanzaron buen testimonio y su testimonio pues allí está de parte del Señor, ¿no? Y vinieron a ser de la fe. Amén, hermano Esteban. Siendo ellas de otros pueblos, ¿no? Y aún en la ley hay ordenanzas para todo aquel que quisiera adorar al Dios de los israelitas o hacer parte del pueblo. Hay ciertas ordenanzas que tenían ellos que cumplir. Una de esas era ser circuncidados, aunque fuesen de otros pueblos. También vemos que cuando el pueblo salió de Egipto, muchos de los que salieron no eran israelitas. Entonces, al punto que voy es que aún antes de que el Señor fuese manifestado en el mundo, antes de que el Padre manifestase la realidad de aquel evangelio que él ya había prometido por sus profetas, habían personas que por la fe venían a ser parte de ese verdadero olivo. Amén, hermano Esteban. Claro que sí. Ahí estaba Rahab la ramera, ahí estaba Ruth, y ahí estuvo tantos en el antiguo pacto que pertenecían a la fe. ¿Y usted cree que ellos no están en ese árbol? Claro que están contados, porque ese es el árbol de la fe. El pueblo de Dios es un pueblo de la fe, antiguo o nuevo pacto. Ahora la iglesia hace parte de ese árbol porque hemos sido injertados por la fe, hermanos. Estamos. El hermano Aldemar.
¿Está levantando la mano, hermano, ya? Sí, mi hermano, sí. Cuénteme. Mi hermano, quería, pues más o menos sobre lo que he entendido yo, mi hermano. No sé si de pronto tenga la razón. Es que, pues no sé, tengo un contexto bastante ratito que estuve mirando por aquí, mi hermano. No sé si usted me puede leerlo, si hay tiempo, hermano. No te escucho, cuéntanos. Hola. Bueno, no sé, se le fue el sonido al hermano Aldemar. No, es que tiene cerrado el audio, mi hermano. ¿Qué querías comentar, hermano Aldemar? Cerraste el micrófono. Ahí no te estamos escuchando. Creo que vas a tener que salir entonces y volver a entrar porque no te escuchamos, amado hermano. Ok. Bueno, voy a volver otra vez a ir despacio nuevamente, hermanos, para que podamos tratar de coger y entender. Nosotros sabemos que está ese olivo, están esas ramas naturales. Ahora ya se escucha, mi hermano. Bueno, ahora sí te escucho, claro que sí. Ah, bueno, mi hermano, lo que quería decir yo es que lo que yo entiendo es que el olivo y el aceite simbolizan la fe cristiana. Eso es lo que quiere decir, ¿no, mi hermano? Bueno, lo que yo he estado diciendo es que ese olivo representa al pueblo de la fe, que es el Israel, el verdadero Israel de Dios. Ese verdadero Israel de Dios está relacionado con los que son de la fe, los que están en la fe de Abraham, porque la fe representa la raíz de ese árbol, ¿no? Ok. Sí, hermano, porque es que yo tenía entendido que sí, que simbolizaba la fe cristiana y donde obviamente paz, esperanza, unidad del pueblo de Dios, ¿ya? Y la unción del Espíritu Santo, fidelidad y el sacrificio de Cristo, mi hermano, no sé. Bueno, estoy tratando solamente de explicar la parte, hermano Aldemar, que está relacionada con el árbol del olivo y de lo que estamos hablando específicamente de los que pertenecen a ese árbol. Y estoy diciendo que... Pero yo tengo entendido es que tanto gentiles como judíos pertenecemos al mismo pueblo, hermano. Bueno, y eso es lo que estoy diciendo. Entonces sí lo estoy entendiendo, mi hermano, sí. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ahora nosotros los gentiles no estábamos en ese árbol cultivado por Dios, que es el olivo natural, pero ese olivo natural estaba conformado por los que han creído. Y está hablando del antiguo pacto. Pero ahora nosotros fuimos injertados a ese árbol siendo olivos silvestres a través de la fe en Jesucristo. Y entonces podemos ser injertados en ese árbol porque también ahora somos hijos de la fe, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, como lo fue Isaac, como lo fueron estos hombres que le creyeron a Dios. Ahora nosotros también le hemos creído a Dios y somos injertados en el pueblo de Dios. Mas los judíos naturales étnicos que deberían haber permanecido en ese árbol porque a ellos se les dieron las promesas, ahora son desgajados porque no creyeron. Hermano Alex. Yo creo, Carlitos, que vale la pena de pronto para traer pues como una claridad completa a todos los hermanos. Pienso que esto se relaciona mucho con el seno de Abraham, ¿no? O sea, hasta antes de Jesús hubo muchos que fueron justificados por la fe, que no entran dentro del contexto de lo que es la iglesia, pero el contexto de la iglesia entra de Cristo para acá. La iglesia nace en la cruz con Cristo. Entonces, de pronto que tengamos eso en cuenta. Entran los de Cristo para acá, pues que es la iglesia. Dentro de ese olivo está incrustada la iglesia, pero ese olivo ha sido el pueblo de Israel desde siempre. O sea, el Señor ha desgajado ramas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo,
pero fue conservado aquellos que del Antiguo Testamento se justificaron por la fe, más la iglesia que está ahora. Entonces pienso que esa claridad puede abrirnos como más, dejarnos como más claro ese olivo que representa a la Israel que ha creído, el pueblo de Dios que ha creído, y la iglesia es injertada en ese mismo olivo. Ok, a ver, hermano Germán. Bueno, ahorita el hermano Esteban decía algo muy importante, ¿no? Decía de los antiguos que por la fe alcanzaron buen testimonio. Entonces, entiendo yo que de acuerdo a lo que Dios ha dado en cada tiempo, pues así mismo es lo que Dios exige, lo que Dios demanda, de acuerdo a lo que Él da, porque Él primero da para poder esperar algo a cambio, ¿no? Entonces, creo que ellos murieron en una esperanza, incluso por allá cuando habla de la fe en Hebreos, habla de todos, de Abraham, que murió esperando una patria mejor y saludándola, y de todos estos hombres que dan buen testimonio de la fe. Entonces, si la palabra dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, pues creo que ellos también, pues eso de pronto sí lo explicas tú, porque creo que es algo muy profundo, si llegado el caso, tal vez no sea hoy, pero como ellos también tenían que llegar a ver la materialización de esa fe. Ellos no tenían una fe ciega de algo, sino que ellos anhelaban realmente ver la materialización de esas promesas, y la materialización de todas esas promesas en las que ellos murieron en esa esperanza, pues es Jesucristo, porque Jesucristo es la realidad de todas las cosas, ¿no? La realidad es el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice por allá en alguna parte. Entonces, pues creo que todos estos antiguos que representan ese olivo natural, y la iglesia en este tiempo, pues los gentiles que hemos sido también alcanzados por la fe, lo que nos une es esa misma fe que nos ha dado Dios, y es esa fe para salvación. Entonces creo que pues ellos murieron en esa esperanza, pero ellos también tenían que ver por eso era necesario que el Señor también de una o de otra manera se le tenía que manifestar a los antiguos y se le tenía que manifestar a nosotros. No sé si enredo un poquito más las cosas, pero lo que yo veo es eso, ¿no? Como no es una fe en algo que cada quien se quisiera imaginar, ¿no? Sino una fe fundamentada en hacer realmente la voluntad de Dios, en esa reconciliación de Dios con los hombres, y pues todo eso lo representa el Señor Jesucristo. Ok, hermanos. Voy a terminar redondeando diciendo lo que voy a decir. Ese olivo cultivado, o el verdadero olivo del cual está hablando Pablo, representa el pueblo de Dios en general. ¿Y cuál es el pueblo de Dios en general? Aquellos que están conectados con la raíz y la vida de Dios. Todos los que son creyentes, tanto judíos como gentiles. ¿Estamos claros, hermanos? Ese olivo representa al pueblo de Dios que es por la fe. ¿Estamos? Digamos que el olivo es el árbol de la fe, el árbol que representa la fe del Israel de Dios, un Israel étnico, pero no todo ese Israel étnico le creyó a Dios, por lo tanto fueron desgajados. Ahora hay otro que es un olivo silvestre, que es un pueblo que ha creído a Dios, le ha creído al Señor, por lo tanto ha sido injertado en ese olivo y se convierte también en el pueblo de Dios. Esto es verdaderamente maravilloso. Fíjense ustedes que Pablo está describiendo una práctica aparente común en el cultivo de los olivos, que eso era común en el tiempo de Pablo, en el tiempo bíblico. Para mejorar, el hombre siempre utiliza los injertos, y eso ya existía. En tiempos del Señor ya se conocía lo de los injertos. Y para mezclar plantas, los cuidadores algunas veces trasplantan ramas de un árbol a otro, como lo está explicando ahora la hermana, la esposa del hermano Antonio, ¿no? Nos estaba diciendo lo que ella había hecho con una plantica que tenía en el jardín. Sacó, hizo un esqueje, cortó, metió otra plantica y hizo un injerto. Pero la versión que nos está mostrando Pablo sobre esa práctica de injertar, esta práctica que está hablando Pablo es muy antagónica a como pasa en el mundo natural, porque uno no hace lo que Pablo está diciendo aquí.
¿qué es lo que Pablo estaba diciendo? Hablaba sobre un injerto, pero todo el que sabe de injerto sabe que es poco probable que un agricultor injerte una rama de un olivo silvestre en un olivo cultivado. Eso no pasa en las prácticas naturales. Sin embargo, Pablo nos estaba dando una idea. ¿Cuál es la idea de Pablo? Que Dios tuvo la decisión de injertar al pueblo gentil salvaje. O sea, eso significa una rama de olivo que no es del cultivado, sino que es de por allá silvestre o salvaje. Salvaje es lo mismo que silvestre. De un olivo que no es espiritual, para Pablo hacer énfasis en la gracia de Dios. O sea, Dios solamente hace algo así, coger de un árbol silvestre y meterlo a un árbol que ya está cultivado para mejorar al silvestre. O sea, esto nos habla de la gracia de Dios. Nos habla de que Dios es lo que ha hecho. Es sobrenatural, sí, es algo maravilloso. Y lo que Pablo nos está diciendo es que lo más probable es que había muchos cristianos gentiles de esa época en Roma que estaban siendo duros y despectivos acerca de la falta de la fe en Cristo que existía entre la mayoría de los judíos. Ustedes saben que ese liderazgo de Israel estaba en tiempos de Pablo persiguiendo a los cristianos y por eso había una retaliación también de los cristianos gentiles, porque se sentían atacados, pues ellos hacían una retaliación y hacían una reflexión. Ellos estaban diciendo, nos están atacando estos que ya fueron desechados por Dios. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo a los gentiles que fueron injertados es algo. Les va a decir, no te jactes contra las ramas naturales. No creas que porque Dios desgajó esas ramas naturales por no creer, es porque va a desechar a todo lo que se llame judío étnico, lo va a desechar. Pablo les está diciendo, Dios no ha desechado, porque para él hizo ya unas promesas a una raíz, a un linaje, y él no los ha desechado. Entonces se dirigió a los gentiles y les dio una fuerte advertencia. Lo que Pablo les está diciendo es que ellos, los gentiles injertados, no eran los que sostenían la raíz, sino que la raíz era las que los sostenía a ellos y debían de comprender eso dentro del plan de Dios, el plan estratégico de Dios. Ellos estaban allí no por mérito ni por bondad de su parte, ni porque Dios hubiese desechado a todo Israel, sino únicamente por su relación que había con Abraham gracias a la fe en el Dios de Abraham. Hermano, ¿nos perdimos o estamos bien? No te jactes contra las ramas naturales, decía el apóstol Pablo. No te jactes contra las ramas naturales. Y les está dando esa fuerte advertencia. El gentil podía decir, no, es que las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Tal vez pensando que éramos mejores que los del pueblo, ¿no? Que fueron desgajados. Es cierto que por la caída de todo ese pueblo incrédulo llegó la salvación a los gentiles. Eso lo dijo Pablo antes. Pero los gentiles también necesitamos entender qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que por la incredulidad ese Israel natural cayó. Y que por la incredulidad de las ramas que eran naturales, por esa incredulidad ellos fueron desgajados. Pero fue por la fe que el gentil se mantiene ahora en pie. De ahí la advertencia de Pablo que dice, no te ensoberbezcas, sino teme. No pienses que la salvación ofrecida a los gentiles va a hacer que todos los gentiles van a entrar al nuevo pacto. Eso tampoco es verdad, porque ustedes saben que no todos los gentiles que oyen el evangelio se convierten al Señor. María Eugenia. Una pregunta, hermano. Pero de Israel va a ser salvo, ¿cierto o no? Bueno, ya vamos a ver ahora más adelante
¿Qué es lo que Pablo va a decir? Que también ha sido una interpretación que ha habido durante mucho tiempo en la iglesia debido al sistema de interpretación dispensacionalista. Y si cuando yo comienzo a entender esto desde la base, yo voy a poder entender qué es lo que Pablo va a decir más adelante. ¿Estamos, hermanos? Entonces, no porque la salvación ahora es ofrecida a los gentiles, entonces quiere decir que el Señor desechó ya a Israel, a toda esa nación étnica la desechó. Ya el Señor no quiere que ningún judío se convierta, sino que ahora quiere que todos los gentiles se conviertan. Eso es lo que está pasando. Todos los gentiles se están convirtiendo, todos los que oyen el evangelio se convierten. Les pregunto, ¿eso está pasando? No todos. No todos. No todos. No todos. Ojo con eso, dice no todos. ¿Estamos hasta ahí claros, hermanos? A ver, Germán. Hermano Germán. Bueno, yo veo ahí como una reconvención que nos hace el Señor a todos, ¿no? Porque primero veíamos que todo esto, de cierta manera, se lo decía a los judíos y ahorita se lo está diciendo a los gentiles. Entonces, como que hay una tendencia en el corazón a creernos de pronto exclusivos y independiente de si somos de si somos la iglesia o si es el Israel natural, cuando realmente el hombre conoce al Dios verdadero y comienza a caminar en sus propósitos, como que también hay un peligro latente de desviarse y de creerse exclusivo y entender que la soberanía es de Dios y que la salvación es de Dios y que Él proveyó una salvación para todos. Sí, que es exclusiva en Cristo, pero que es exclusiva en Cristo, pero que también es inclusiva para todos. Creo que de pronto ahí hay un juego de palabras un poquito complicado, pero que finalmente la salvación viene de Dios y no de ninguno de nosotros. Es como siempre dándonos esa alarma de que guardemos el corazón y entendamos que no es por méritos de nosotros ni por nada, simplemente por la gracia de Dios que se alcanza por la fe. Muy bien, muy bien. No es porque haya yo nacido en Israel que soy el verdadero Israel de Dios, y no porque yo sea un gentil, entonces ahora soy, como ya el Señor en el nuevo pacto está llamando a todos, entonces no quiere decir que porque yo soy gentil, entonces ya soy incluido en las ramas. Esa es la justicia de Dios, ¿no? Él está mostrando eso y está revelando eso. A ver, hermana Marta Gudelo. Sí, hermanito, entonces dice que los gentiles no se consideren superiores a los judíos, ni tampoco se enorgullezcan del injerto que el Señor les hizo, porque ellos deben recordar que su fe es un regalo de Dios y que su posición en el olivo no fue un mérito personal, porque Dios es sumamente poderoso para volver a injertar a los judíos si los gentiles pues se vuelven muy, muy orgullosos. Le hago la pregunta, si un judío cree en el Señor hoy, como lo que está pasando o puede pasar, entonces ¿por qué es judío ya el Señor no lo recibe? ¿O sí lo recibe? Lo recibe, claro que sí. Lo recibe. Y lo recibe con bombos y platillos. ¿Por qué lo recibe con bombos y platillos? Porque cree en Él ya, en el Señor Jesucristo. Porque cree en el Señor Jesucristo y lo recibe. O sea que ningún gentil puede decir hoy, no, ya el Señor no está, ya Él se olvidó de toda la nación, de todo judío, mire cómo está ese Israel, mire, ya Él los desechó. No, Señor, Dios los recibe porque han creído. Finalmente el olivo representa la fe y con más razón recibe con todas los beneficios a un judío, porque a ese pueblo fue que le fueron dados inicialmente todas las promesas. No sé si me estoy dando a entender. A ver, hermano Alex, y después el hermano Adelmo. Hágale, Adelmo, sigo después de usted, mi hermano. Amén, hermanito, gracias. Porque quería pues también para
leer aquí el versículo de Efesios 2.8, decía, de pronto aclara un poquito más la cosa, dice, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2.8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que nosotros, por la gracia de Dios, estamos ahí para que nosotros no vamos a creer que somos mejores que ellos, porque nosotros, por la gracia del Señor, fuimos salvos, no, por medio de la fe, y esto no de nosotros. Pues es don de Dios, ¿no? ¿Sí están entendiendo ahí? Sí, señor. Creo que lo entendemos, hermano. A ver, hermano Alex. Sí, ahí muestra el Señor su justicia, ¿no? Cómo Él es justo en todo. Él dice que, pues por la incredulidad, las ramas naturales, algunas de ellas fueron desgajadas por la incredulidad, y por la fe, ramas silvestres fueron injertadas. Pero la pregunta que tú hacías, pues, se puede responder de esa misma justicia. Esas ramas que fueron desgajadas por incredulidad, si llegasen a creer, pues pueden volver a ser injertadas. Y los que fuimos injertados por fe, si nos llega a la incredulidad estando injertados, pues podemos ser desgajados. Yo creo que sí es lo que Pablo está queriéndonos decir, ¿no? Si Dios quitó las ramas naturales debido a la incredulidad, que deberían de haber sido parte del árbol, porque es que a ellos Dios se les reveló, Dios les mostró los milagros, les dio señales, prodigios, pues era necesario que ellos se mantuvieran en ese árbol que Dios venía cultivando aquí en la tierra a través de Abraham y de todos los de la fe. Y entonces, ¿cuánto más Dios quitará las ramas silvestres que, de no ser por su bondad y misericordia, que no deberían desistir al ser perdonadas y ser injertadas, pues vuelven a ser ese pueblo de Dios? ¿Por qué Dios entonces tendría que perdonar a los gentiles no creyentes? No, pues, si pertenecen a un olivo silvestre. Si Dios juzgó la incredulidad en Israel, ¿no juzgará la incredulidad de los gentiles que no creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿No se juzgará la incredulidad de los gentiles que no creen? Claro que sí. ¿Estamos, hermanos? No. Mi hermanito, ahí, bueno, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede ser desgajado si no se ha sido injertado? Es necesario estar injertado para ser desgajado. Y para ser injertado es necesario creer. Entonces, Dios no puede juzgar a los que no han sido injertados, ni pueden ser desgajados los que no han sido injertados. Entonces, es necesario haber sido injertado para ser desgajado. ¿Y cómo hemos venido nosotros a ser injertados los gentiles? Mediante la fe. Entonces, no sé, como tal, los que no han creído no pueden ser desgajados porque no han creído. Entonces, por cuanto no han creído, no han sido insertados. Sí, estás diciendo verdad, ese es, hermano. Bueno, yo creo que con todo lo que estamos viendo y lo que están aportando los hermanos, hay algo que me queda más claro hoy, ¿no? Como Dios es el que llama, Dios es el que nos salva y nos adentra en esa realidad, pero depende de nosotros el permanecer en ella. Depende de que esa fe cada día es la que nos sustenta. O sea, no es simplemente un llamado de fe de que creímos un día y ya somos salvos, sino que es una relación donde Él hizo su parte, pero ahora la parte que me corresponde a mí es permanecer. Creo que eso es fundamental. Amén. Hay bastante juego de palabras aquí, pero lo que está aclarando el hermano Esteban, claro, porque a veces se ha pensado que la salvación se pierde utilizando este pasaje. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Vamos a ver un poquito. Más adelante dice, voy a volver a leer desde el versículo 17, hermanos. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. O sea que esto es una amonestación contra los gentiles que se estaban creyendo superiores y que pensaban que todos los de la nación de Israel, al no estarse convirtiendo más judíos, era porque habían sido desechados. Pero Pablo le está diciendo, ojo con eso,
no crea que usted es superior a los judíos porque se están convirtiendo más gentiles. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea que como si el gentil estuviera diciendo, es que Dios los desgajó a ellos para injertarme a mí. O sea que viene como un acto de soberbia, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo, dice el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Dado que el olivo es el árbol de la fe, todo para mantenerse y sustentarse en este árbol depende de la fe, sea judío o sea gentil. Ese árbol es el árbol de la fe, de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Creer en Jesucristo. Creer en lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido en el nuevo pacto a su Hijo como el elemento para que entremos a pertenecer a ese árbol, a ser hijos de Dios. Pregunto, ¿hijos de Dios de una mayor categoría o de una menor categoría? ¿Hijos de Dios de mayor categoría o de menor categoría de que los judíos que también son de la fe? ¿Somos de mayor o de menor categoría? Igual categoría. Igual categoría. Entonces, algunos a veces cuando interpretan estos pasajes quieren darnos a entender que la iglesia fue un accidente, que los hijos de Dios en el nuevo pacto son de segunda categoría porque los de primera categoría son los israelitas naturales. ¿Eso es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Que somos de segunda categoría? No. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que somos de la misma categoría que ellos, que los que pertenecen a los que se les dio las promesas, la promulgación de la ley, los pactos y todo lo que Dios ha dado Dios. Bien, por su incredulidad, dice, fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hermana Luz. Sí, hermano, que el Señor nos muestra que nada es por nosotros y que ni los judíos ni nosotros como gentiles podemos ser de una mayor o menor categoría, porque por la fe en el Señor pues venimos a ser todos iguales y no es por mérito propio, sino es por el Señor mismo. En el antiguo pacto Dios dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y en el Nuevo también dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, de ninguna manera, ni siendo judío, ni siendo gentil, nos podemos ensoberbecer, sino temer al Señor, porque es gracias a Él. Amén, hermana Luz. Porque es que los judíos cristianos se consideran de una mayor categoría que los gentiles cristianos. Pablo está atacando este problema. Le bajó el humo por allá en el capítulo 9 y ahora le está bajando el humo también a los gentiles, que de pronto los gentiles también se estaban apartando de los judíos porque estaban seguramente pensando, Dios los ha desechado a ellos y ahora nosotros somos los importantes en el protagonismo de lo que Dios está haciendo. Y Dios les está diciendo, no es así, ni lo uno ni lo otro. Le bajó el humo a todos. Sí, hermana Flora, a todos les bajó el humo, porque es por la gracia de Dios. Y todo está relacionado con la fe. Ahora va a decir el versículo 21. Nos está diciendo a los judíos, a los gentiles creyentes que temamos. Nos dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque si tú como gentil permaneces sin incredulidad, muy bien lo que nos dice el hermano Esteban, no porque haya sido injertado, sino porque como gentil no puedo creer que porque soy gentil ya puedo ser injertado. Y, o sea, ya por ser gentil ya soy de lo que Dios quiere. No dice, a ti tampoco te perdonará. ¿A quién no perdonará? ¿A qué gentil el Señor no perdona? Al que no cree. A ver, hermano Esteban. Pues mi hermano, en el contexto la pregunta es, ¿a qué gentiles les está hablando? ¿A los de fuera o a los de adentro? Tengamos presente que la carta va dirigida a los creyentes. Claro que está a los creyentes, pero sigamos.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Estamos, hermanos? Ahí claramente está hablando de los que han sido injertados. Es imposible ser cortado si no se ha sido injertado, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Entonces, así como los judíos rechazaron a Cristo y fueron apartados de la bendición, también los gentiles que rechazan a Cristo son apartados de la bendición. Somos apartados de la bendición. Hermanito, pero eso quisiera decir que entonces todos los gentiles han sido injertados. No, todos los gentiles no han sido injertados. Solamente los que son de la fe, los que han creído en el Señor. A ver, hermano Alexander. Creo también, mi hermano, que es bueno que tengamos en cuenta, hay dos olivos. Ya nos dimos cuenta que el olivo natural, pues es el pueblo de Dios, que va a incluir los antiguos, incluye la iglesia. Pero es que ese olivo silvestre somos los gentiles. Tiene mucha razón el hermano Esteban con lo que quiere aclararnos. Entonces, el Señor, ¿qué hizo con el olivo natural? Los que por incredulidad, la incredulidad hizo que ese olivo natural fueran desgajados unos y, digamos, puestos en el suelo. Y por la fe, muchos han sido arrancados del olivo silvestre, o sea, sacados de ese olivo silvestre y han sido implantados en el olivo natural. Entonces, también algo que tú decías ahora y creo que puede aclararnos también. El ADN, en el caso pues de los injertos, la condición para que un árbol pueda sustentar la savia de un injerto es que haya compatibilidad en el ADN. En este caso el ADN es la fe, porque la fe fue la que sostuvo a los antiguos y la fe es la que le está dando entrada a esas ramas del olivo silvestre. Voy a leerlo acá. Vamos a leerlo también aquí en este pasaje, el mismo pasaje. Vamos a leerlo en otra versión. A ver, estamos en el capítulo 11 más el versículo 22. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertar en el árbol. A ver, hermano Esteban. ¿Estás levantando la mano? Estaba aplaudiendo, mi hermano, la traducción. Ya. Que ratifica lo que dice en Reina Valera del 60. Ya. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos en este momento? Pues, mi hermano, yo me quedé ahí en el 21. ¿Ya? Donde dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ya? Ahí me quedé yo. Y yo siempre me he preguntado ¿qué es lo que no se perdonará? Y ese a ti, ¿a quién se refiere, no? Que es lo que veníamos ahora hablando, ¿no? Ajá. Si la carta a los romanos va dirigida a creyentes, tanto judíos como gentiles, pues está claro que la carta va dirigida a creyentes, ¿no? Sí, correcto. Ahí me quedé yo. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y continúa diciendo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Entonces nosotros aquí vemos que sí, Dios es bondadoso, Dios es amor, pero vemos que Él también tiene una severidad, ¿no? Lo dice aquí Pablo mismo, que miremos, es decir, que observemos estas dos cosas.
por eso se nos viene hablando ahí un pasaje atrás, que también que temamos, que no nos ensoberbezcamos, sino que temamos, ¿no? Entonces dice, pero la bondad para contigo si permaneces. Entonces yo veo que esa permanencia o esa bondad es condicional y es permanecer, ¿no? Dice, pero la bondad, pues, dice, pero si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí quedé yo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pienso y siento qué es lo que está diciendo Pablo? Como les digo, algunas personas creo que han utilizado este pasaje para hablar de la pérdida de la salvación, porque creo que es lo que alguien estaba preguntando ahora. ¿Será que Pablo estará queriendo decir eso? ¿Habla de una pérdida de la salvación? Es una pregunta para todos los hermanos. A ver qué dice el hermancito. Bueno, recordemos que aquí el Señor está haciendo unas semejanzas con un árbol, ¿no? Con un árbol de olivo. Y nosotros sabemos que los árboles pues tienen una finalidad que es dar fruto. Entonces creo que eso tiene que ver es como la vida de reino, ¿no? De entender que nosotros fuimos creados por Dios, todos los hombres fuimos creados por Dios para dar frutos de justicia, para dar frutos en Él. Entonces creo que esto tiene más que ver es que con el reino que con la salvación, porque pues nosotros hemos visto a lo largo de este proceso como que la salvación tiene dos caras, ¿no? Una cara es la parte que Dios hizo por nosotros, que nosotros ninguno podía hacerla ni alcanzarlo, pero él vino y se hizo uno con nosotros, pero ahora hay una responsabilidad en nosotros de manifestar esa vida de reino y de dar fruto para Dios. Entonces creo que no es el hecho de perder la salvación, sino no entrar en la dimensión de reino. Ok, a ver la hermana Mónica. Buenas noches, hermana Mónica. Hola, hermano Carlos, buenas noches, hermanos. Sí, yo tenía una inquietud, pues ahorita el hermano que acabo de hablar, dice, el hermano Germán, acabo de prácticamente darme la respuesta, pero pues aún así me queda un poquito la inquietud y es de que fuimos injertados, fue porque creímos de verdad, ¿cierto? Como explicaba el hermano Esteban, de verdad hemos creído y debido a esa fe pues hemos sido injertados. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor nos deseche? O sea, pues como lo entiendo yo ahí, o sea, por fallarle o por dejar de creer, por dejar de dar fruto o por lo que sea mal que hagamos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, realmente ya la salvación se pierde. Porque, pues, o sea, yo de pronto estoy equivocada, pero siempre había pensado que si somos salvos, pues realmente de verdad somos salvos, siempre lo seremos, salvos siempre salvos, como la religión, no como esa religión, no, sino como de verdad, o sea, si hemos creído de verdad, pues ya somos salvos y esa salvación es para siempre porque el Señor mismo nos sostiene, como dice ahí también más adelante de que el Señor es el que se encarga de mantenernos en pie. Pero entonces me queda como esa duda, si es así, que nos perderíamos, o sea, realmente nos perderíamos, nos volveríamos al mundo, o qué es lo que se pierde ahí, qué es lo que pasa ahí. Bueno, bien interesante, hermanos, muy interesantes. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Alex? A ver, hermano Alex. Bueno, yo pienso que estas cosas a veces y pasajes como este que hay aquí en Romanos, a veces nos lleva a interpretar la palabra de una forma racional. Y sabemos que la palabra de Dios es de interpretación espiritual. Y el Señor permite dentro de la racionalidad que hayan cosas que se pueden explicar mucho desde la lógica humana. Nosotros sabemos, y el Señor lo ha dicho, es más directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que la salvación no se pierde,
En ese sentido, para aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ya recibió al Señor y el Espíritu Santo mora en él. Pienso que este es un ejemplo muy práctico que está colocando Pablo para enseñarle a esos gentiles en Roma cómo se lograba la salvación para los gentiles. Y coloca pues este ejemplo muy práctico. Ya si le vamos a tratar nosotros de encontrar desde la misma lógica biológica, pues Carlos lo decía ahora, hay cosas que no cuadran. Y nos vamos a meter en lo de los injertos y todo eso, eso no cuadra. Entonces si vamos a tratar de ver que al desgajarse de los judíos ramas, entonces perdieron la salvación, y si a nosotros nos incrustó y más adelante nos llega a desgajar, perdemos la salvación. Pienso que esa no era la intención de la enseñanza de Pablo aquí, porque tenemos ya testimonio del mismo Señor Jesucristo que eso no se pierde. Entonces pienso que es más tener la confianza que tenemos en lo que el Espíritu nos muestra a lo que la racionalidad nos puede llevar. Aquí lo estamos viendo desde el punto racional y no le vamos a encontrar explicación, mis hermanos. Ustedes saben que Carlos y yo somos biólogos, y los injertos solo si el ADN es compatible se pueden hacer. Si el ADN no es compatible, la savia no fluye. Entonces, si nos vamos a lo natural, no le vamos a encontrar explicación, mis hermanos. Es tener la confianza en el Espíritu de lo que ya salió de la boca de Jesús. Bueno, muy bien, Alex. Voy a decirles cómo desenredamos esto, porque estoy completamente seguro de que hay algo que ha dicho el Señor. El Señor ha dicho en su palabra, Pablo lo acaba de decir en Romanos, acerca de la seguridad de salvación. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Romanos? Acaba de decir en el capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad de salvación. Pero entonces, ¿cómo conciliamos lo que estamos viendo aquí? No sé si es tiempo de cosecha, es el hermano Jaritol que está levantando la mano. A ver, mi hermano. Gracias, Arito. Este tema es muy interesante porque les digo, muchas veces ha sido tomado este pasaje para decir de que la salvación puede perderse. Así se ha tratado. O sea que podíamos tener un problema con la seguridad de salvación.
O sea, que en qué momento yo fallo como persona y puedo perder mi salvación. Creo entender que Pablo está refiriéndose a algo de lo que están diciendo los hermanos, porque fíjese que él está hablando de pueblos, no de personas, sino de pueblos. Por un lado, Pablo se está refiriendo a judíos como pueblo y a gentiles como pueblo, pero no a individuos. Vamos a tratar de ver, vamos a tratarlo de entender de esta manera. Así como el pueblo judío, la mayoría rechazaron a Cristo y fueron apartados de la bendición, así si el pueblo gentil que está llamado a pertenecer ahora por el evangelio, si ellos son apartados, si ellos rechazan, pues ellos también son cortados como pueblo. No es que todos los gentiles van a entrar a participar, sino que el gentil que escucha el evangelio y lo rechaza, a pesar de que al gentil se le ha abierto la oportunidad, a pesar de que al gentil se le está predicando a Cristo, pues si ese gentil como pueblo que es gentil llamado a ser injertado, también rechaza la exposición del evangelio, pues igualmente va a ser cortado. No sé si me hice entender o nos perdimos. A ver, la hermana Marta. Sí, mire, hermanito, yo tengo la certeza de que pues nosotros no perdemos la salvación. Pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los israelitas que no creyeron en el Señor Jesucristo, entonces quizá tampoco perdone a los gentiles que se aparten de la fe. Dios puede también cortarlos de la rama, como lo hizo con los gentiles, con los israelitas, perdón. Ok. Me están preguntando qué significa cortar. Cortar significa ser desechado. Si una persona gentil que está llamada ahora a entrar en la fe, cuando se le predica el evangelio, tiene entrada por la fe, y si él está rechazando a Jesús, ¿qué pasa con ese gentil? ¿Es cortado o no es cortado? Como pueblo, llamado ahora, como nación, llamado, porque ahora el evangelio, está diciendo Pablo, está llegado a los gentiles, a ustedes ha llegado el evangelio. ¿Cómo está llegando el evangelio? Pues por la predicación, viene diciendo Pablo. Si ahora el evangelio en el plan de Dios, ya dado que Israel rechazó, se ha abierto la posibilidad de que todos los gentiles, por la predicación del evangelio, vengan al evangelio, vengan a Cristo, vengan a pertenecer al árbol, pero escuchando acerca del evangelio, niegan a Cristo, no quieren, entonces ellos también pierden la posibilidad, son desechados. Igualmente lo que pasó con los judíos. ¿Me hago entender ahora sí, hermanos? ¿O quedó la cosa ahí como medio rara? ¿Qué dice la hermana Mónica? ¿Por qué está pensando? Mi hermano Carlos, que no, pues me deja como más pensativa ese punto porque me confundí un poco, porque se entiende que al ser injertados nos está hablando es a nosotros, el pueblo, y entonces lo que le estoy entendiendo en ese momento es que le está hablando a los que no han creído. Sí, o no sé si estoy entendiendo mal. Esa es una amonestación para los gentiles que se estaban ensoberbeciendo, creyendo que los gentiles ahora eran los llamados a ser pueblo de Dios, independiente si creían o no creían. Eso es lo que yo estoy entendiendo. O sea que creían que solo por el hecho de que el Señor aceptara ahora a los gentiles, entonces todos iban a pertenecer al árbol. Exactamente. Está hablando de una manera nacional, Pablo. Está hablando de una manera de pueblo. Está el pueblo, así como el pueblo judío creía que por haber nacido en la nación de Israel, ya pertenecían a ese árbol. Es decir,
tenían que estar en ese árbol porque por nacimiento yo soy de ese árbol. Le está hablando a la nación judía, ahora le está hablando a la nación de los gentiles. Usted no crea que porque es gentil ahora va a pertenecer a ese árbol y va a permanecer en ese árbol porque es gentil. No, si usted no cree, también es cortado, no es porque es por nacionalidad, no porque no sea israelita, ahora usted va a ser injertado. A usted se le predica el evangelio y si usted no cree en el evangelio va a ser rechazado. Igual va a ser cortado. Bueno, Esteban, a ver, hermano. Tienes el microbio cerrado. Ahora. Ahí tendríamos que devolvernos a algunos pasajes, ahí justo donde estamos leyendo, y ser fieles al contexto, ¿no? Y a la idea de lo que Pablo me está diciendo. Entonces, principalmente, la pregunta es, ¿cómo los gentiles llegan a ser injertados en el olivo natural, siendo olivos silvestres? Es por la fe. No sé cuántos hermanos están de acuerdo con eso. Todos, yo creo, por la fe. Si se te predica el evangelio, hermano, y tú crees, pues tú eres injertado a ese olivo. Sí, entonces podemos ahí leer el 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe. Entonces vemos que claramente para estar en el olivo natural es necesario la fe. Entonces, volviendo ahí a eso, dice, pero tú por la fe estás en pie. Es decir, no desgajado, sino en pie. Mi pregunta es, ¿en cuál olivo? En el natural. O sea, aquí la idea de Pablo, y siendo fieles al texto, nosotros vemos que Pablo está diciendo claramente que sí, hay un olivo natural, hay un olivo silvestre. El olivo natural es aquel Israel del cual fueron desgajados los que no creyeron. Es decir, fueron siendo ramas naturales de ese olivo, por su incredulidad, fueron desgajados. Ahora, Pablo está haciendo en medio de esto una amonestación a los creyentes gentiles. ¿A fin de qué? A fin de guardar su corazón, de que no se llenaran de orgullo o de soberbia, creyendo que eran superiores ahora a los judíos. Creo que eso está muy claro ahí lo que Pablo está diciendo. Y entre esa advertencia, precisamente, les dice que ellos están allí por la fe, no porque sean mejores que ellos, no, sino por la fe, y que se den cuenta de que tienen es que temer, porque por esa fe es que están en ese olivo natural. Entonces, volviendo ahí, dice, bien, en el 20, bien, pues por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces yo creo que siendo fieles al texto, vemos claramente que toda persona gentil, para venir a participar de la rica savia, como dice ahí Pablo, de la rica savia del olivo, solo hay un medio y es la fe. Sabemos que el olivo natural es el verdadero Israel de Dios. Entonces, no me está hablando aquí como tal de dos pueblos en sí al hablar del olivo, sino que me está hablando de cómo se viene a ser parte del verdadero Israel. Y me está hablando del pueblo, cuyo pueblo tiene una realidad y es la realidad
del reino de Dios. Sabemos que a Israel le había sido dado el reino, pero también le fue quitado, como dice el Señor, de vosotros será quitado y será dado a personas que produzcan el fruto. Es la misma realidad que habló de allí el Señor, es lo que Pablo está diciendo acá, ¿sí? Y lo está diciendo a causa de que entre los hermanos de aquel tiempo, algunos se estaban ensoberbeciendo, creyendo que eran algo más o superior o mejor que los judíos, como también de otra manera pasaba con los judíos al considerar que por ser solo descendientes de Abraham según la carne, eran superiores a los gentiles. Está correcto. Como tú lo estás diciendo, mi santo hermano, es lo que yo entiendo. Como pueblo, los judíos se ensoberbecían también porque creían que el derecho natural de ser judío le hacía ya salvo, como nación. Ellos sentían eso. Ahora Pablo está amonestando también a los gentiles y le está diciendo, ustedes se están ensoberbeciendo, pero no crean que es que Dios se olvidó de los judíos y ahora se fue a los gentiles y ahora todos los gentiles van a pertenecer a ese árbol. Tú, dice, no te ensoberbezcas, gentil, porque si tú también, cualquiera que oye el evangelio y rechaza lo que se le está entregando, pues no puede permanecer no es que entra simplemente por eso. Tanto gentil, está hablando de gentiles, obviamente, como lo estamos hablando, pero que no se puede ahora el gentil ensoberbecer como si se hubiera cambiado las condiciones y ahora los gentiles estaban llamados a entrar simplemente porque ya eran gentiles. A ver, la hermana Yamilet. Buenas noches, mis hermanos. Lo que entiendo ahí es no gentiles en general, sino gentiles creyentes, que es lo que está haciendo énfasis también el hermano Esteban. Son gentiles creyentes. Claro, pero entonces fíjate que Pablo viene hablando ¿de qué viene hablando Pablo? Antes estaba hablando. O sea, estamos hablando de los que fueron injertados, que como explicó el hermano Alex, fueron injertados por la fe. Y también aquí como ¿qué es el olivo? El olivo representa la fe. Entonces, cuando se cree, se hace parte y se injerta. No todos los gentiles, sino gentiles creyentes que vienen a ser compatibles con el olivo natural por la fe. Entonces ese ADN, como le explicó el hermano Alex, así lo estoy entendiendo, ese ADN por la fe se vuelve compatible con ese olivo, o sea que solamente son gentiles, el pueblo gentil creyente, el que es injertado. Claro, pero entonces entraríamos en un problema por lo que estamos diciendo. A ver, vamos acá, hay otra opinión. Buenas noches, hermanos. Yo creo que en términos generales lo que el apóstol Pablo está haciendo es reducir la salvación a la fe en Jesucristo, tanto para gentiles como para judíos. ¿Quién es injertado en el olivo? El que cree en Jesucristo, tanto gentil como judío. Yo creo que ahí no nos podemos hacer líos, sino entender lo que el apóstol está diciendo. Gracias. No, claro, creo que en eso no hay confusión. Yo creo que vamos a seguir, hermanos, dentro de 8 días, dilucidando más, porque creo que todavía hay algo que está como áspero. Porque puede llegar usted a pensar que si usted es un creyente, usted puede perder la salvación. Y el mismo Pablo, por muchos otros pasajes, no dice eso. Y creo que ese argumento lo han utilizado mucho para los que hablan sobre la pérdida de la salvación, o sea, lo que estaríamos hablando como el arminianismo.
pero creo que tenemos que tocar esto nuevamente para que nos quede lo suficientemente claro. Y creo que aquí vamos a tener que dentro de 8 días volver a atacar un poquitico más, para poder avanzar y no nos quedemos ahí como en algo duro. Amén. Siendo ya esta hora, vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor y vamos a avanzar, Dios mediante, dentro de 8 días. Entonces, estudien bien el pasaje, lean diversas versiones y dentro de 8 días, Dios mediante, estaremos tratando nuevamente este pedacito. ¿Qué dice el hermano Esteban? Bendiciones, hermano. Soy un pedazo del hermano, una extensión del hermano Esteban. Mis hermanos amados, quisiera invitarlos a todos y me perdonan solamente para que nos podamos ir meditando todos juntos y primeramente buscando al Señor, y que en todo Él que es luz y que en Él no hay confusión, sea el Señor mismo el que nos ilumine a todos para que seamos de un mismo sentir y un mismo pensar. Quisiera invitarlos, si los hermanos me lo permiten, a leer unos pasajes en Ezequiel 18, 21, que cuando he leído en Romanos 11 sobre la bondad y la severidad de Dios, me muestra esa realidad de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es inmutable. O sea, nosotros podemos cambiar de pensamientos, de opinión, de muchas cosas, pero el Señor es inmutable, Él es el mismo. Y leyendo ahí Romanos, el Señor me lleva a este pasaje en Ezequiel 18, 21. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Bueno, y ahí todo Ezequiel 18 y 33 nos lleva a ver esa realidad de la bondad de Dios para aquel que estando en pecado se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, y también de la severidad de Dios para aquellos que, habiendo conocido el camino de la verdad, se aparta, ¿sí? Así como dice Pedro, que habiendo degustado el don de Dios, ¿no? Y así también el Señor lo que quiere es que podamos permanecer. ¿Dónde? En la vid, en la vid. ¿Y cuál es la vid? Cristo. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, podemos dar fruto, pero alejados de Él, pues nada podemos hacer, porque solo en Él está la vida. Los que hemos sido criados en el campo o en la finca, sabemos que cuando se hace un injerto, esa raíz es la raíz de David. Esa raíz es la que da vida. Cristo es la vida. Si estamos en Él, puede fluir la vida, pero si estamos apartados de Él, pues no hay vida. Entonces, en Gálatas, y ya hermanos, perdónenme con eso ya, en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. ¿Quiénes?
todos los que creen en el Hijo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, el Señor derribó todo eso. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Desde el principio hasta el fin, porque el Señor es el mismo, tanto para el israelita como para el gentil, la obra de Cristo es la única que nos lleva a disfrutar la vida de Cristo, porque solamente es por fe y mediante la fe que podemos decir, Señor, venga a nosotros tu reino, que Él gobierne en nosotros, en todo nuestro ser. Era esto, hermano, lo que quería compartir. Les pido que me perdonen. No, amén, amén. Muchas gracias. Correcto, mi hermana. Excelente. Hoy nos